que 7 columnas para un matrimonio feliz. Y Proverbios 9:1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. El significado de 7 es como quien dice, el 7 se toma como el número perfecto, ¿no? El número de Dios. Por eso el número de hombre es 66, el ser 666, por eso el número de la bestia. Pero el 7 es el número perfecto. Entonces, el significado de 7 en sí es comunicar la suficiencia de esta casa que está hablando Proverbios, ¿no? Donde dice, labró 7 columnas. Y como quien dice que esa casa es un tamaño perfecto para tener una fiesta. Entonces, por eso es que dice, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. El hombre, otro versículo dice que el hombre sabio oye y obedece la palabra de Dios. Yo creo que estuvimos hablando acerca de eso la otra vez, acerca de los cimientos, ¿no? De poner los fundamentos sobre la arena y poner fundamentos sobre la roca. Y decía que el que oye y obedece las palabras, o sea, las palabras de Dios, dice que ese funda su casa sobre la roca o pone el fundamento sobre la roca. Entonces, el hombre sabio oye y obedece la palabra de Dios. Entonces podemos ver de que cuando una persona decide unir su vida a otra persona, por lo general es por amor, ¿no? Dicen que por la vista entra el gusto, ¿no? Pero en realidad viene el enamoramiento. Entonces, cuando una persona decide unirse su vida a otra persona, es porque hay amor. Y por lo general es bien tremendo el hecho de que dos vidas que prácticamente no se conocían, ah, vienen y eran extrañas, pero de repente se unen por amor. Y es bien tremendo como Dios hace que una persona sea atraída por la otra y se fundamentan y se hagan una sola persona, por decirlo así. Entonces, ¿cuáles son los principios para construir una casa firme? Sí, fíjate, hablamos al principio acerca de esas 7 columnas, porque después de que nosotros hemos puesto un fundamento, creo que todos los que estamos aquí hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y estamos fundando esos principios sobre la roca que es Jesucristo. Pero ahora vamos a construir esa casa y estamos construyendo nuestra vida y especialmente si vamos a construir una familia o si ya estamos casados o si aún eres soltero y vas a construir una familia, ah, ¿cómo vas a edificar? ¿Qué vas a usar? Y si podemos ver de que las casas se sostienen por columnas, los edificios se sostienen por columnas. Por eso, cuando alguien va a remodelar una casa, hay ciertos lugares que no se pueden remodelar por el hecho de que hay una columna que sostiene, por decirlo así, esa casa, o hay varias columnas que no se pueden remover porque son las que sostienen. Y eso es lo que en realidad estamos viendo ahora. Si nos ponemos a imaginar en un matrimonio, el padre y el hijo sostienen el padre y la esposa sostienen al hijo en brazos o arriba entre los dos, pero si uno de ellos se quita, definitivamente el hijo se caería, ¿no? Y así es, cuando nosotros quitamos una columna principal de una casa, todo se viene abajo. Entonces podemos ver de que si nosotros no aplicamos ciertos principios a nuestro hogar, nuestro matrimonio, prácticamente va a haber ciertos fracasos. Entonces, como punto número uno, la columna número uno, y leyendo esto, sí, el amor es algo muy importante, pero me refiero al hecho de que tal vez ah, el orden no tiene nada que ver en cuestión de las 7 columnas, pero sí, como punto número uno, hablamos acerca del amor. Y sí se necesita el amor, ¿verdad? Se necesita el amor constantemente para alimentar nuestro hogar. Y déjame decirte que cuando hablamos de amor, siempre lo relacionamos con sentimiento, ¿no? Pero en realidad el amor es una determinación. Tú te determinas a amar a la persona. Jesucristo nos amó a pesar de quienes éramos nosotros. Pues imagínate que Jesucristo hubiera dicho, no, pues es que no siento ir a la cruz por ellos. Entonces, el Señor nos ha enseñado el secreto de amar. Y el amor debe de ser incondicional, debe de ser a pesar de muchas cosas. Entonces, el determinarse, pero el determinar amar lleva acción, lo que hemos hablado muchas veces. El amor es un verbo y todo verbo tiene una acción. Entonces, si tú vas a determinarte a amar, tienes que accionar, tienes que, en este punto podríamos hablar acerca de actitudes, podemos hablar acerca de palabras que se dicen.
Podemos hablar de detalles que se deben hacer para que ese matrimonio, para que ese amor se mantenga como una planta. Hay que estarlo regando constantemente para que no se marchite. Y cuando nosotros usamos palabras, usamos detalles con el cónyuge ah, o con el novio o la novia, entonces, pero aquí estamos hablando más que todo del hogar, ¿no? Entonces, eso se está alimentando. Entonces, podemos ver de que el amor es importante, pero el amor no es suficiente para sostener todo un hogar. Se necesitan otras columnas. Y la otra columna que yo puedo ver acá es la columna de la amistad. Y la amistad es un tesoro, ¿verdad? La palabra de Dios dijo en Génesis 2:18, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Dios proveyó de una ayuda idónea al hombre, le proveyó compañía. ¿Con qué propósito? Para que hubiera esa conectividad, ¿verdad? Pareja significa que dos personas están conectadas entre sí. ¿Me explico? Y podemos ver de que somos totalmente diferentes. La mujer, por decirlo así, es la rosa y el hombre es el azul, hasta cuando van a tener un bebé, ¿no? Todo es rosa para la mujer y para el hombre que es azul. Lo que quiero ejemplificar acá es que somos constantemente diferentes, pero en un matrimonio debe de existir la amistad. No puede, es ilógico que la gente o que alguien diga, que la mujer diga, yo tengo mi mejor amigo allá afuera, o el hombre diga, yo tengo mi mejor amiga allá afuera, porque el mejor amigo y la mejor amiga deben de ser ellos. No, como matrimonio, debe de ser tu mejor amiga y tu mejor amigo. Y ambos se necesitan. Hay algo muy interesante en cuestión de eso, porque por alguna razón el hombre necesita ese hombro. Por eso es que la palabra de Dios dijo que era la ayuda idónea. Porque no solamente se necesita en el hecho de consejos y todo eso, sino que también en cuestión de amistad. Yo no sé si ustedes han notado algo, pero muchas veces el hombre solo necesita que la esposa esté allí nomás. Digamos, en un ejemplo, si el hombre está haciendo mecánica, digamos, y la esposa está sentada nomás ahí viéndolo, pero por alguna razón el hombre se siente como el hecho de que ella esté ahí, se siente como que, wow, me está viendo lo que estoy haciendo, o ese sentido de mira cómo me están quedando las cosas, ¿no? O por ejemplo, si digamos el esposo quiere que la esposa se siente a ver un programa de televisión, digamos, con él, aunque no hablen, aunque no se hablen, pero por el hecho de que está ahí, es el hecho de que como que está compartiendo ese momento. Imagínate que la esposa en ese momento esté pensando, híjole, hermano, estoy perdiendo el tiempo, no tengo que ir a hacer esto, tengo que lavar, tengo que hacer el otro. Entonces, por alguna razón, ese hombro a hombro, aunque no haya una comunicación verbal, pero por lo general el hombre necesita ese sentir de su compañera, por decirlo así. Y podría dar muchos ejemplos. Un ejemplo que estaba leyendo es acerca de una persona que fue a cazar y le dijo a la esposa que fuera con él. Y ese día llevaba su arpa, llevaba todo, todo, pero ese día no cazaron absolutamente nada. Y venían de regreso y el esposo le dijo a la esposa, he pasado la mejor tarde que otras veces que he venido. Simplemente porque la esposa iba ahí. Entonces la amistad, por decirlo así, en el matrimonio debe de ser una columna también importante. El otro como punto número 3, y esto me gusta mucho el respeto, ¿ok? Y este va como quien dice, am, en la misma línea del amor, el amor y el respeto. ¿Por qué razón digo esto? Porque en Efesios 5:25, Dios manda, no sugiere, sino que manda a que el marido ame a su mujer. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres. Y en Efesios 5:33b, la parte B, le dice a la mujer, y a la mujer respete a su marido. Entonces, si podemos ver por qué al hombre le dice que ame y a la esposa le dice que respete. Si nos ponemos a pensar en ese aspecto, podemos ver de que hay una cierta unidad en ese aspecto y a la vez
podemos ver de que ese es un conflicto, porque en un libro estaba leyendo yo que eso se llama el ciclo alienante, o sea, en otras palabras, es como un círculo, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque ah, sin amor, ella reacciona y sin respeto, él reacciona. Entonces, el hombre, el hombre exige respeto y la mujer exige amor, por decirlo así. Y muchas veces los conflictos vienen en ese aspecto porque dice, bueno, si ella me respetara, yo la amara. Y ella dice, si ella me amara, yo lo respetara. Entonces, por eso se llama un ciclo alienante, ¿verdad? Porque muchas veces se pierde, se ha perdido el respeto y por ende se ha perdido el amor, o se ha perdido el amor y por eso también se ha perdido el respeto. Entonces es muy importante el saber de que estas dos cosas van casi en el mismo orden. Ahora, usted dirá, bueno, pues, pero ¿quién en un matrimonio, bueno, ¿quién respeta? Si él no respeta, si yo lo respeto, si no lo respeto, perdón, él no me ama. Y si él no me ama, pero yo no lo respeto. O sea, yo lo voy a respetar cuando él me ame. Y él dice, bueno, yo lo voy a amar cuando él me respete. Entonces nadie quiere dar, como dice, su brazo a torcer, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿quién debe dar el paso? Bueno, el que debe dar el paso, aquel que tiene mayor madurez, debe de empezar a qué? A actuar, a ya sea a respetar o amar, y especialmente si estamos basando todo en la palabra de Dios. Entonces, podemos ver de que amor y respeto son dos cosas muy importantes dentro del matrimonio. Son dos columnas importantes que muchas veces, por eso mismo, hay muchos fracasos, por la falta de respeto, por la falta de amor. Dice, se terminó el amor, ¿verdad? Entonces podemos ver de que es una parte muy importante. La otra parte muy importante, otra columna, número 4, es la transparencia. Y la otra vez estuvimos hablando acerca de Génesis 2:25, que estábamos hablando de que dice que este es como para ejemplificar lo que es la transparencia. Dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. A lo que se ejemplifica acá es el hecho de la transparencia que debe de haber en un matrimonio. La transparencia, y eso incluye el hecho de hablar con la verdad. Pásame el otro slide. Hablar con la verdad. Es ser transparente, y esa es una de las situaciones en las cuales hay muchos problemas porque a veces hay mucha mentira o hay muchas cosas ocultas, ¿no? Debe de haber sinceridad, debe de haber mantener la pureza en la relación. Y cuando hablo acerca de la pureza, podemos ver de que envuelve la sexualidad en el matrimonio. Y lamentablemente cuando hablamos de sexualidad o de sexo en el matrimonio, mucha gente se escandaliza. Yo conocí unas personas que aún casadas se sentían con vergüenza por el hecho que pensaban que estaban haciendo algo malo. ¿Por qué razón? Porque ah, muchas veces las personas han aprendido lo que es la sexualidad de acuerdo a como Hollywood la da. Pero nosotros debemos de saber que debemos de aprender la sexualidad como the Holy Bible, ¿verdad? La da, como the Holy One, como el Señor la da y la propuso. Entonces, en el aspecto de la transparencia, también debe de haber esa pureza dentro del matrimonio, debe de haber sinceridad, debe de hablarse con la verdad. Y la realidad es de que muchas veces por ocultar o por no meternos en problemas, ¿no? Eh, este, evitamos decir la verdad, o tal vez una, como decían por allá hace tiempo, mentirita blanca, ¿no? No hay esa cosa de mentirita blanca, mentiras son mentiras. No hay mentiras blancas y mentiras negras y cosas así, pero las tomamos como pretexto para ocultar ciertas cosas. Y una de las cosas que se comprueba que tarde o temprano las cosas salen a la luz y vienen a ser peor y vienen a causar estragos mucho peores. Entonces, la transparencia es otra columna muy importante dentro del hogar, dentro del matrimonio, para mantenerse esa pureza también
dentro de lo que es la sexualidad. Y Proverbios 5:18, del 5 a 18 en adelante, habla acerca de que debe de haber ese deleite. Dice, deleítate con la mujer de tu juventud, como preciosa gacela, dice. Yo no sé si ustedes han visto a gacela, pero dice que es un animal precioso, ¿no? Entonces el Señor nos dice que debemos de recrearnos, o sea que el matrimonio en cuestión de sexualidad no solamente es para procrear, sino que Dios lo dio también para la satisfacción, para el goce. Y eso lo debemos de aprender de acuerdo a los parámetros de la palabra y de acuerdo dentro de los parámetros del matrimonio. Estamos claros en eso, ¿no? Ahora, como columna número 5, eso es muy importante también. Por eso decía, el amor es importante, pero no solamente es el amor, sino que son estas otras cosas, ¿no? Lucas 6:45. ¿Me pasas el próximo slide? Somos la suma de lo que pensamos. ¿Qué hay en nuestra mente? De acuerdo a lo que nosotros nos alimentemos, de eso nosotros vamos a hablar. ¿Qué dice Lucas 6:45? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que nosotros nos alimentemos, de eso es lo que nosotros vamos a hablar. Y tanto, y fíjate, dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y tanto el hablar como el escuchar son un arte. El hablar y el escuchar son un arte. Porque yo digo esto, fíjate, no es lo mismo oír y escuchar. Ustedes me pueden estar oyendo en este momento, pero posiblemente pueden estar pensando en algo, en alguna otra cosa, pueden estar pensando, híjole, esto, aquí, allá, o las cosas que pasaron durante el día, el trabajo, qué sé yo, tantas cosas que tal vez pueden estar ustedes pensando, me están oyendo, ¿verdad? Pero el escuchar es prestar atención. El escuchar es diferente, ¿verdad? Un buen escucha sabe opinar, sabe opinar oportunamente, hace preguntas en el momento preciso. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta en una conversación, muchas veces nos están hablando algo y ya estamos pensando nosotros qué vamos a decir. Y como que estás esperando de que la otra persona termine para poder hablar tú, ¿no? Y para poder decir lo que tú piensas. Y a veces no solo estamos oyendo, pero no estamos escuchando a esa conversación. Y eso se puede dar mucho en el matrimonio. Posiblemente la esposa quiere comentarle algo al esposo y la esposa está pensando en otra cosa. ¿Qué le voy a decir? Y digamos, el esposo viene del trabajo quizás con el hecho de ver a la familia y este y el otro, y la esposa lo recibe con ciertas quejas y este y el otro. Y entonces se vuelve un caos. Pero a lo que yo me refiero es de que un buen escucha sabe opinar y es bien importante el hecho de que tú escuches a la persona y y la mires o lo mires a los ojos en cualquier conversación y saber de que estás prestando la atención, inclusive hacer preguntas en el momento preciso. Una de las cosas, cuando tú le haces preguntas a la otra persona se interesa y dice, wow, man, qué conversación más tremenda la que tuve. Cierta persona se reunió con una persona muy importante y esta persona era muy importante y ella se sentía privilegiada por el hecho de que le había dado esa oportunidad y ella estaba muy contenta porque se había sentado con una de las personas más importantes. Luego, más adelante, se reunió con otra persona y esta persona también era bien importante. Y entonces le escuchó. Ella empezó a hablarle y él la escuchaba y la miraba a los ojos y todo eso y él le hacía preguntas. Y entonces, cuando ella terminó de esa conversación, dijo, wow, esta persona me hizo sentir a mí como que yo era la persona más importante. Y es que así es el escuchar. A veces dice que la misma palabra habla de que nosotros debemos de ser que tardos para hablar, ¿verdad? Alguien dijo, Dios solo nos dio una boca para hablar menos y nos dio dos oídos para escuchar más. Y eso se puede um, poner en esta columna de lo cual es la comunicación. Ah,
no tratemos no tratemos de arreglar nosotros todo, solamente escuchemos, ¿no? Y fíjate que primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Vivir con quién? Con su esposa, sabiamente. Fíjate que no me dice, y ustedes maridos vivan con ella si la entienden o porque deben de entenderla. La verdad es de que no vamos a lograr entender a las mujeres, somos diferentes, ¿no? Pero no tratemos de arreglarlo todo, simplemente que debemos de escuchar. Fíjate, la clave es, y dice acá, que nosotros debemos, dice, vosotros maridos igualmente vivir con ellas sabiamente. ¿Cuál es la clave acá? Desear vivir sabiamente. ¿Me explico? Entonces, todo esto ah, con respecto a la comunicación, solo hablar, fíjate, solo hablar es una clave para entenderse. Solamente el hablar es la clave para entenderse. Cuando no hay comunicación, imagínate, no se sabe qué es lo que está pasando por la otra persona o los hijos hasta cierto punto o en la familia. Cuando no hay comunicación, cuando no se habla, cuando no se entiende. Y eso es muy tremendo porque cuando tú le dices a la esposa o al cónyuge, es que no te entiendo, ¿verdad? Es que yo no sé qué es lo que quieres. Son palabras hasta cierto punto insensatas porque, ¿sabes qué? Déjame asimilar o escuchar y entonces responder de diferente manera, ¿no? Entonces, darle al valor al cónyuge que se merece. Fíjate, ah, dice, dice la palabra de Dios y parece que aquí mismo en Primera de Pedro que nosotros debemos de tratar a la mujer como el vaso frágil. Y no es que en realidad la mujer sea débil, porque hay mujeres fuertes, ¿eh? Hay mujeres muy fuertes, pero lo que se refiere acá es como un vaso de porcelana. El vaso de porcelana es delicado, pero es carísimo, es de mucho valor. Y así, cuando se refiere la palabra al vaso frágil, se refiere al hecho de que la mujer emocionalmente se puede herir. Cualquier palabra, cualquier cosa le puede causar daño. Entonces, es bien sensible. Por eso es de que, ah, por eso es de que yo creo que la palabra dice de que nosotros debemos de amar a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque la mujer siempre va a buscar afecto de parte del esposo, ¿entiendes? Entonces, cuando tú amas, viene la parte donde la mujer viene y te brinda que el respeto. Entonces, la columna muy importante acerca también de la comunicación. Pautas que ayudan a la comunicación. Hablar con la verdad. Estábamos hablando acerca de eso, ¿no? Hable en el momento correcto. No apresurarse. Yo quiero, es que tú, ¿verdad? Hable con el corazón. No simplemente porque, bueno, pues para quitarme del paso, ¿no? Sino que en realidad porque estás interesado en lo que la persona está pasando o por lo que la persona te está diciendo. El segundo paso, esté pendiente de hablar y no gritar, que es lo que sucede muchas veces. Creemos de que con gritar vamos a ganar autoridad. Al contrario, qué bueno es que tu cónyuge te respete o la mujer te respete o el cónyuge te respete por el hecho de tu testimonio, por el hecho de lo que tú eres con esta persona y no porque gritas, entonces, estás demostrando autoridad, al contrario. Por otra parte, hable con fe, ¿verdad? Sabiendo de que usted va de acuerdo a la palabra. Ahora, hable con sabiduría, lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Que debemos de ser sabios para hablar, usar la sabiduría. La segunda, la última, perdón, esa es la penúltima. Cooperación, y eso acerca de la cooperación o colaboración, dice Eclesiastés, mejor son dos que uno, ¿no? Han oído esa parte donde dice dice acá, mejor son dos que uno porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirían.
y cordón de 3 dobleces no se rompe. So, lo que veo aquí es de que la vida es mejor con compañía, ¿no? De una u otra manera. Y la cooperación, perdón, la cooperación, la cooperación o la colaboración, lógicamente, la responsabilidad en un hogar debe de ser de ambos. Antes, pues se miraba el hecho de que, bueno, la mujer se quedaba en casa, el hombre trabajaba y ya el hombre llegaba y tranquilo, ¿no? Pero ahora, de acuerdo a la época moderna, ambos proveen, ambos trabajan, entonces la responsabilidad en el hogar, ya sea en el área doméstica, ya sea en el área financiera, uh, se debe de haber una cooperación, inclusive en el área ministerial. Es bien interesante cuando ambos sirven en el Señor, ¿no? O inclusive cuando uno de ellos tiene cierto ministerio y la otra persona lo apoya, ¿no? Es interesante. Una de las cosas que yo hago como líder como director de alabanza del grupo, yo le digo a las esposas, ustedes son parte del ministerio, ustedes son parte de la banda, porque sin ustedes ellos no pudieran funcionar. Entonces hay una cooperación. So debe haber cooperación en todas las áreas, no en las áreas domésticas especialmente, en las áreas financieras y en la área ministerial. Y por último, número 7, dirección del Espíritu Santo. Y esto no, el hecho de que esté como número 7 no quiere decir que tenga menor importancia, al contrario, ¿no? Debemos de llegar a una intimidad con el Espíritu Santo, es algo que se da cuando nos desprendemos de nosotros mismos y cuando cedemos que el Señor sea el que dirija nuestra vida, nuestro hogar. Y aunque muchas veces no entendamos muchas cosas, pero si tu palabra lo dice, lo voy a hacer así. Si el Señor me está mandando a que ame a pesar de, o a respetar a pesar de, voy a buscar cómo lo debo hacer, la manera, lo voy a obedecer guiados por la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros, dice, ¿para qué? Para guiarnos, para consolarnos, para fortalecernos. Dijo el Señor, no los dejaré huérfanos, sino que les enviaré el Espíritu Santo. De ahí, todo lo que hagamos será para la gloria de Dios. Son esas 7 columnas tan importantes o tan fundamentales para tener un hogar feliz, para tener ese hogar en armonía. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí deseamos eso. Pero sabes que, como hablamos al principio, hay que trabajarlo. El amor hay que trabajarlo, el respeto hay que trabajarlo, la transparencia hay que trabajarlo, la comunicación hay que trabajarlo. Todas esas cosas debemos de trabajarlo. No los podemos dejar así como que, oh, bueno, que caigan del cielo. No, debemos de trabajar en cuanto a eso. Si de nuestras palabras, las palabras que nosotros hablamos son ásperas, podemos cambiarlas y pedirle la sabiduría a través del Espíritu Santo. Señor, cambia mi manera de hablar, ¿verdad? Que yo pueda hablar como dice tu palabra, con himnos, con salmos, ¿verdad? Con cantos espirituales, habla de esa manera, dando a entender de que lo que debe de salir de nuestro corazón, lo que hablábamos anteriormente, de lo que haya palabra, haya guianza del Espíritu Santo, entonces podamos en realidad hablar palabras de fe. Amén. Así de que, si tienen rápidamente un comentario o alguna pregunta, eh, pueden levantarme la mano ahorita, unos 10 segundos. A ver, ¿nadie? A ver, tengo un minuto, Eunice. ¿Se quita el mute, Eunice? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna opinión o algún comentario, Eunice? No, lo único que noté son 8 puntos, ¿verdad? 7. 7. Ajá. Que tengo el amor, amistad, respeto, transparencia, hablar con la verdad, comunicación, cooperación y dirección del Espíritu Santo. Hablar con la verdad era acerca de lo que es la transparencia. Oh, ok, ok, ok. Solo quería aclarar eso. Ok, ok. ¿Alguien más? Gracias, Mauricio. A ver, Freddy. Ok, dice Shamey ahí, ¿ves? Sí, Un buenas comentario, noches a Freddy. todos. Un punto de lo que respecta a mí con Jamie que nos ha funcionado es que
desde hace mucho tiempo nosotros comenzamos a agarrar todos estos estudios de la familia y eso es que lo que nos fortaleció porque éramos muy ignorantes. Yo nunca había estado casado y menos ella. Y aquí nos preparamos, agarramos esa dirección y, y nos ha funcionado porque para poder seguir, como dicen, bien fuertes en el hogar, cada uno tomó su papel porque una de las cosas, como éramos ignorantes, como te digo, es que ella quería tomar a veces el papel que no le correspondía, pero sentándonos, leyendo, agarrando las clases, aprendimos que para tener buena dirección era que ella tenía que dejar que yo agarrara el papel como me pertenece y lo de ella también, y sin tener, como dicen, pleitos, sino que con la palabra y conscientemente los dos de que eso era lo que Dios ha establecido. Pero para llegar a eso, pues tuvimos que haber pasado con estas clases que nos han ayudado mucho y eso es lo que me gustaría decirle a los demás, que aunque vengan cansados, vengan como vengan, estas clases, estos puntos son los que los van a llevar al éxito espiritual y el fundamento para la familia. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo quería agregar. Amén. Gracias. Y todo comienza con Dios, como hablábamos. Dios es el que transforma nuestras vidas. Como decíamos al principio, somos dos mundos diferentes. Venimos, todo, yo creo que si les preguntara dónde se conocieron, me dirían, nos conocimos acá, nos conocimos allá, o hasta de una manera que nunca se imaginaron que podían conocer, especialmente los que estamos casados con personas de diferente país, ¿no? E inclusive gente que vino acá y se casaron del mismo país, pero aquí se conocieron y entonces, pero la verdad es que uno se viene a conocer ya cuando se casa, ¿no? Ahí es donde podemos decir, ahora sí te conozco, ¿no? No, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque ahí empiezan a salir todas esas cosas que tal vez en el noviazgo no aparecieron, pero Dios te manda a que nosotros podamos establecer fundamentos firmes y columnas firmes. Y una de ellas, pues, es acerca del saber de que Dios nos manda a los hombres a amar y a la mujer respetar, y no es el hecho de que tú le digas, sujétate o respétame, ¿no? No, es con amor, con testimonio. Que Dios le bendiga y le cedo el tiempo a Pastor Enrique. Gracias, Mauricio. Ahora vamos a caer bien fuerte con todas las columnas. Eso. Bueno, bendiciones a Lo voy todos. a poner en práctica. ¿Cómo? De poner en práctica, claro. Bendiciones a todos, es un privilegio estar con ustedes, un gusto de verlos y gusto que me vean también, ¿verdad? Vamos a iniciar con el tema número 4 sobre el Salmo 23, se llama Fortalecidos en Dios. Y el Salmo 23, verso 1 y 2 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fue la primera clase. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y luego la tercera estuvimos hablando, junto a aguas de reposo me pastoreará. En esta noche vamos a hablar del verso 3 del Salmo 23, así que ahí abra su Biblia y tenga una hoja de papel, que le voy a pedir que haga algo ahí, un lapicero, una pluma. El verso 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ese es el verso 3, el que vamos a estar estudiando esta noche. Así que si lo pueden marcar en su Biblia, subrayarlo. Solo vamos a estar hablando de eso y vamos a hacer un poco corto porque es bastante para hablar solo de eso, ¿verdad? Así que la semana pasada estuvimos hablando sobre el poder de la alabanza y la adoración. Y espero que cada uno de ustedes lo haya empezado a poner en práctica y que haya visto ya en su vida victorias en algunas áreas. Aprendimos que cuando hay alabanza, hay adoración, Dios se manifiesta en una manera sobrenatural, poderosa en nuestras vidas y abre caminos, puertas que no existían, las abre. Y es algo bien poderoso y lo debemos de practicar. Pero esta noche vamos a estar hablando sobre ese verso 3 de confortar nuestra alma, nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y vamos a ver algún proceso que hace de la oruga. Este proceso es bien llamativo. Si pueden ver el proceso de la oruga, primero es un huevo, luego después se convierte en larva, ¿verdad? Después de la larva viene lo que se llama crisálida o pupa, ¿verdad? Ese es ya el tercer estado, ¿no? Y luego viene el cuarto estado,
que es adulto, ¿verdad? Así que de la misma manera que las orugas se transforman en mariposas, el Espíritu Santo toma tu vida, toma mi vida, ¿no? Para transformarnos y hacernos, como decir, en su obra perfecta, ¿verdad? Siempre el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? Siempre, siempre. Debes dejarlo trabajar ahí en el taller a él. San Juan 14, versos 16 y 17 dice, hablando Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El verso 17 dice, y el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahora, todo este proceso que estuvimos viendo de la oruga, el proceso también como el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestras vidas, ¿no? Y si en esto es interrumpido, va a dañar todo, ¿verdad? Si usted se da cuenta en ese proceso de la oruga, alguien llega y mató a ese gusanito, hizo algo a esos huevitos, ya no va a haber una mariposa. Así también, hablando espiritualmente, si algo es interrumpido, puede dañar para poder llegar a ese desarrollo de lo que Dios quiere que seamos. Por eso es importante las clases después del encuentro. En el encuentro usted recibe muchas cosas, pero usted solo no lo va a poder mantener. Necesita estas clases, necesita esta capacitación para poder mantener eso, ¿no? Y cada vez que usted está recibiendo una clase, su asistencia a algo es súper importante porque eso lo va a fortalecer. Hay momentos que tal vez como que ese proceso se quiere quebrar ya, pero cuando vuelve y recibe una clase, el Espíritu Santo le ministra y lo vuelve a poner otra vez en los rieles correctos, otra vez, ¿no? Segunda Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, diga conmigo, transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí la palabra transformados en este texto significa metamorfosis. En la vida del creyente siempre llega un día cuando el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que poner todo de su parte. Diga conmigo todo de su parte. Tiene que poner todo de su parte para que esa nueva naturaleza espiritual pueda desprenderse de lo anterior, ¿no? De esa naturaleza carnal. Ahora, ¿a quién acude usted en los momentos difíciles de la vida? Cuando algo sucede en su vida, algo que usted no puede arreglar, algo fuerte, ¿a quién acude? No me conteste, solo medite ahí. El rey David tuvo que enfrentar toda clase de pruebas. Si usted lee el libro de los Salmos, ahí se va a dar cuenta. Él abre su corazón ahí. Pero en esas horas de conflicto, en esas horas de luchas internas, siempre usted lo va a ver depositándose en Dios, depositando toda carga en Dios. Y de esa manera lo que pasaba es que Dios lo fortalecía. Él resultaba fortalecido después de eso, de soltar todas sus cargas en Dios. Ahora, muchas personas y posiblemente algunos de ustedes están viviendo conflictos internos dentro de sus propias vidas. Uno de los enemigos del ser humano es la culpabilidad. Es tremendo eso. A veces la gente no le pone atención, pero la culpabilidad está ahí. Cuando vienen los recuerdos del pasado, que están ahí esos recuerdos, por los errores que tal vez cometieron, vienen ahí como un martillo, están martillando tu mente y le hacen a la persona creer que es miserable, que no vale la pena luchar, que no vale la pena seguir adelante,
que no vale la pena cambiar, que no vale la pena seguir buscando de Dios. Y eso los quiere llevar otra vez al pasado, atrás. Lo que está tratando es de esclavizarlo. Y muchas veces pueden haber noticias que te van a afectar en una manera fuerte, emocional. El rey David, estamos hablando de él ahorita, tenía que ser libre él de sus temores. Y por eso siempre hacía una oración declarando que Dios era su refugio. En el Salmo 34:4, puedes anotarlo, mira la pantalla allí. Busqué a Jehová y él me oyó. Eso lo decía él. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Fácil memorizarlo, ¿verdad? Buscar a Dios y él nos va a escuchar y nos va a librar de todos nuestros temores. En algún momento vas a poder sentir la presión fuerte de las circunstancias adversas que tratan de atraparte, de esclavizarte otra vez al pasado. El rey David entendió que solamente en la oración, por eso hemos hablado de oración, de la palabra en las primeras clases, solamente en la oración se reciben las vitaminas espirituales, multivitaminas espirituales, multiminerales espirituales. Por medio de la oración, Dios va a producir renovación, restauración, fuerzas nuevas para poder seguir adelante. Por eso es importante cuando recibes las clases, cuando vas a la célula, cuando hablas con tu líder, cuando vas a la iglesia, estás recibiendo esa motivación, esas fuerzas, cuando hablas con Dios, cuando oras, cuando meditas en la palabra, fuerzas nuevas para seguir adelante. Quiero que medites en esto. Si el enemigo trae pensamientos de culpabilidad a ti, o te ha estado trayendo, o pensamientos de condenación, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de aprender, ¿verdad? Porque esto no nacimos aprendidos, no nos enseñaron nuestros padres. Y la mayoría de nosotros venimos de un trasfondo de la vida loca, ¿verdad? Hogares de todos, como dicen, arruinados. De ahí debemos de aprender a declarar que somos libres de la influencia del enemigo por el poder de la sangre de Cristo. Cuando quieran venir el enemigo a traer culpabilidad, a decirte otras cosas, tú tienes que aprender a declarar lo que la palabra de Dios dice, que somos libres por la sangre de Cristo, que somos libres del poder del enemigo, de la opresión del enemigo por la sangre de Cristo. Quiero que ahí donde estés, si estás en tu casa, si lo puedes hacer, toma una hoja en blanco ahí y la doblas ahí a la mitad y toma una pluma así rapidito. No tengo tiempo para hacerlo todo, pero en un lado ponle, Dios dice que soy. Dios dice que soy, en un lado de la hoja. Y en el otro lado puedes poner, el diablo dice que soy. ¿Ok? Y eso lo puedes ver y lo puedes ir anotando. No vamos a tener el tiempo para hacerlo ahorita, pero a veces la lista, ¿cuál es la lista más grande? ¿Lo que dice Dios o lo que dice el diablo? ¿A qué le pones más atención? Y tenla ahí y sigue anotando eso, porque eso te va a ayudar. Porque a veces vienen esas voces, esos pensamientos, esa opresión, esos dardos. Y tienes que vencerlos, tienes que cancelarlos, tienes que destruirlos en el nombre de Jesús por el poder de la sangre de Cristo, pero tienes que declararlo. Dios dice que soy, un ejemplo dice, Dios dice que soy su amado, ¿verdad? Pero, ¿qué puede decir el diablo? Un ejemplo puede ser, te puede decir que no soy suficiente, no lo puedo hacer, no lo puedo alcanzar, no lo puedes lograr. Ahora, quiero que vayas anotando ahí esas dos cosas. ¿Qué Dios dice de ti? ¿Qué ha venido a tu mente, a tu corazón? ¿Qué dice el diablo? ¿Qué ha venido a tu mente? Y después vemos qué lista es más larga, ¿verdad? ¿En cuál lista piensas todo el día?
¿Piensas en lo que dice el enemigo o piensas en lo que Dios dice? Mucha gente pasa pensando solamente en lo que el enemigo dice y por eso se estanca, se queda ahí. Y esta lista quiero que la mantengas ahí. Mientras estoy hablando la clase, Dios te va a ir diciendo algo o van a venir esos pensamientos y anótalos ahí porque los debes de cancelar si es algo del enemigo que está viniendo. Ahora, en la Biblia, pasando a otro personaje aquí, en la Biblia encontramos la vida de un hombre que atravesó una transformación. Su nombre fue Jacob. Y vamos a ver quién era Jacob. Jacob, pues, era hijo de Isaac y Rebeca, ¿verdad? Hermano de Saúl. Este muchacho era tremendo, ¿verdad? Pero Jacob tuvo que encontrarse con Dios para poder encontrar su verdadera identidad. Él tenía un problema, se comparaba siempre con su hermano. O sea que no había una competencia sana. Jacob era el preferido de mamita, ¿verdad? Era conocido como engañador. En otras palabras, Jacob no tenía una identidad. Desde niño él había sido enseñado por los padres en el temor a Dios, a Jehová. Pero al mismo tiempo habían pequeñas grietas en su vida. Y él empezó a permitir el engaño. Era un hombre muy oportunista. Todo se veía bien por fuera, aparentemente. Todo se veía bien por fuera. Ahora, cuando él iba de regreso a su casa, recibió la noticia que su hermano venía para matarlo, ¿verdad? Se angustió tremendamente porque eso era como un decreto de muerte sobre él. Y en ese momento, él buscó de Dios. Aquí su oración ya no fue oración tímida, superficial. Ya no era una oración religiosa. Ya no era una oración como un rezo. Fue una oración profunda, íntima, cara a cara con Dios. Por eso él le llamó Peniel. En Génesis 32:30, ahí habla de esa oración. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Todos necesitamos un encuentro con Dios. Y no te estoy hablando del encuentro, un encuentro personal. Cada uno de nosotros necesitamos eso. Y muchas veces va a suceder cuando todas las puertas se cierran, cuando ya no tenemos a dónde ir y hay frente tal vez de nosotros una situación adversa, una montaña, no hay salida. Y es ahí donde viene el quebrantamiento. Ahí es donde se tiene que doblegar el yo, la autosuficiencia, el orgullo. Es ahí donde es sentir que morimos a nosotros mismos. Después de ese quebrantamiento, viene una vida cristiana abundante. Ahora, quebrantarse es sentir una muerte al yo, sin palabras mayúsculas. La muerte al yo que lleva a la victoria. Se aprende ahí a depender de Dios. Se aprende de que las bendiciones, todo, exclusivamente vienen de Dios. Y que todo lo que tenemos no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra capacidad, no es porque nuestra inteligencia, es porque a Dios, al Espíritu Santo le ha placido. Es por su gracia y para su gloria. Una de las mayores bendiciones que cada uno de nosotros podemos experimentar es conocer a Jesús. Es haberle conocido a Él y haberle recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal. Ahora, en ese proceso, muchas veces no es fácil, pero por eso son todas estas clases. El apóstol Pablo describe que dentro de nosotros hay dos naturalezas, una de la fe y otra del pecado.
El libro de Romanos, te recomiendo que lo leas. Capítulo 6, 7, 8, 9, hablan de todo ese proceso. Y vamos a leer algunos versos del capítulo 7. Quiero que medites que tú eres como un conquistador, que ya tiene un terreno, ya lo conquistó un terreno, pero el enemigo quiere hacerte retroceder. Y eso es lo que pasaba también aquí, ¿verdad? Tú conquistaste algo ya, un terreno. Digamos que la vida tuya es como un territorio, pero tú ya lo conquistaste. Ahora el enemigo te quiere hacer retroceder. Y Romanos 7, 15 y 17 dice, el apóstol Pablo habla, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, esa lucha que él estaba teniendo constante. Y siguió en Romanos capítulo 7, versos 22 y 24, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una lucha con esas dos naturalezas. Ahora, esa lucha interna tuvo un final feliz. Cuando él dice en Romanos capítulo 7, verso 25, ahí vemos la victoria. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, con la carne a la ley del pecado. Esa lucha siempre va a estar ahí. ¿Cómo lidiar con ese viejo hombre? ¿Cómo lidiar con ese viejo hombre? Y Génesis 32:11 habla de eso. Ahí puedes ver esa picture ahí. Regrésamela otra vez, por favor. Puedes ver ahí cómo lidiar con ese viejo hombre, ¿va? Cómo lidiar con esa mujer antigua. Génesis 32:11 dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano. ¿Recuerdas a Jacob, no? De la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Ahora, cada uno de nosotros necesitamos, pero de verdad, anhelar con todo nuestro corazón ser libres. ¿Qué le dice Jacob a Dios? Líbrame, líbrame. Necesitamos de verdad anhelar ser libres. Pero eso solamente va a ocurrir cuando tú y yo reconocemos que necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio. Ahora, esa sucia naturaleza, esa vieja naturaleza, la encontramos en Efesios capítulo 4, verso 22 al 25. Puedes ver ahí la pantalla y léelo conmigo. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros uno de los otros. Ese viejo hombre, ¿verdad? Esa naturaleza antigua, mala, que mora dentro de nosotros, se le llama viejo hombre, cuya naturaleza fue contaminada. Si tú te das cuenta, el enemigo, el diablo, enseña a sus hijos a hacer el mal, pero Jesús enseña a sus hijos a hacer el bien. Segunda de Corintios 4:4 habla ahí, dice, en los cuales el Dios, puede ver el Dios con minúscula,
de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Es bloquear el entendimiento de las personas. ¿Para qué? Para que no reciban la revelación de la palabra de Dios. Porque al recibir la revelación de la palabra de Dios, los va a hacer libres. La verdad os hará libres. Y la palabra, la verdad, es el único medio que puede librarles de la opresión del enemigo. ¿Cómo tratar a ese viejo hombre? ¿O cómo erradicarlo? ¿Verdad? Recuerda que después de que Jacob pasó por ese quebrantamiento, tuvo un encuentro y su naturaleza fue transformada. Aún su nombre fue cambiado. Ya no fue Jacob engañador, mentiroso, sino que fue Israel, príncipe de Dios. ¿Y cómo se puede lograr eso? A través de la oración intensa, genuina, una oración intensa, genuina. No es nada más decirle, I'm so sorry, Señor. Lo siento mucho. Esa oración no llegó, pero apenas salió de tus labios. Una oración interna, intensa, de quebrantamiento. Esa es la llave. La oración es la llave que te va a llevar a la transformación. Y eso tú lo tienes que hacer. Quebrantarte delante de Dios. Si estás luchando con un vicio, si estás luchando con un problema, si estás luchando con un hábito, un mal hábito, si estás luchando con algo difícil en tu carácter, en tu temperamento, Dios puede transformar eso. Pero tienes que rendirte a Dios. Si estás luchando con culpabilidad del pasado, de algo que te está oprimiendo, de algo que el enemigo viene a traer todo eso a tu vida, puedes cambiar eso, pero tienes que rendirte. De la misma manera que la oración de Jacob movió la mano de Dios y cambió la vida de él, también Dios va a cambiar nuestra vida, pero cuando nosotros estamos determinados de verdad a orar con todo nuestro corazón. Y es ahí que vamos a poder ser más que vencedores. Y sí se puede cambiar. Sí se pueden dejar los vicios. Sí se pueden dejar malos hábitos, malas costumbres, problemas de carácter y todos los demás pecados. Sí se lo podemos dejar porque hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero debemos determinarnos, debemos rendirnos a Dios de verdad. Y sí, puedes cambiar, podemos cambiar. Así que te motivo de verdad, que este proceso que Dios ha iniciado en tu vida, no lo vayas a cortar. No vayas a permitir, porque yo lo he visto en tantas personas y te voy a decir esa mala noticia, ¿verdad? No me gusta dar mala noticia, pero te la voy a decir. Lo he visto en mucha gente que ha ido a un encuentro, sus vidas empiezan a florecer, a cambiar, pero de repente se distraen, pierden el seguimiento, pierden sus clases, pierden la motivación, se les olvida cualquier cosita y de repente ya lo ves en la vida loca otra vez y sus vidas destruidas. ¿Por qué? Porque perdieron el proceso. ¿Te acuerdas el ejemplo de la oruga? Si se pierde eso, no hay mariposa. Si se pierde ese proceso, no hay esa vida transformada. Así que por nada te pierdas las clases, los servicios, la célula, la administración. ¿Por qué? Porque eso es un proceso que Dios está haciendo en tu vida y tu oración diaria. Te voy a dejar alguna palabra por último para que las medites nada más. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mira lo importante de la palabra de Dios, que la medites. Mateo 26:41 dice que debemos velar en oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Verdad? Hay gente que le encanta entrar en tentación, la busca la tentación, ¿verdad? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Ahora, primera de Juan 5:4, por último, podemos vencer por medio de la fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo está tu lista? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice el diablo de ti? Ahora, en el nombre de Jesús, cancela todas esas cosas. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, pongo cada vida en tus manos. Y te pido que el poder de tu Espíritu Santo toque cada corazón. Y esa obra que ya comenzaste a hacer, que continúe, Señor. En cada hombre, en cada mujer, en cada familia, Padre. Que el poder tuyo invada, Dios, cada mente. Y, Señor, que ellos puedan ver, oh Dios, que este proceso tiene que seguir adelante en sus vidas. Fortalécelos, llénalos del poder tuyo, transfórmalos, Dios, porque tú harás de ellos hombres y mujeres llenos de tu gloria, de tu presencia, Dios. Matrimonios, familias fuertes, hogares fuertes, Señor, que tocarán muchas vidas, Señor. Y declaro en el nombre de Jesús que todo pensamiento del enemigo, toda voz del enemigo queda anulada, queda cancelada por el poder de la sangre de Cristo. Y ellos van a empezar a experimentar, a vivir, a creer lo que tú dices de ellos, Señor. Que tú los amas, que lo pueden alcanzar, que lo pueden lograr, que son personas de éxito, que son más que vencedores, Señor, que son bendecidos, Señor, que son sanos, Señor, que tienen fuerza, que tienen aliento, que tienen familias fuertes, Señor, hogares fuertes. En el nombre de Jesús bendigo cada vida, Padre. Te lo pongo en tus manos. Gracias, Señor. Amén.